Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este momento quisiera que comentáramos una figura que yo creo que es eh, muy importante y muy poco usada por los abogados actualmente. Dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos en el procedimiento penal, hay una figura que está contemplada en el artículo 111 del Código Nacional, que se denomina el restablecimiento de las cosas al estado previo. ¿Qué significa esto? Para algunos es una especie de los efectos que realiza el amparo indirecto. Válgame las proporciones guardadas. Hay otros que dicen que no, que son figuras muy distintas. Puede ser, pero en el fondo se parecen mucho. ¿En qué consiste esta figura? Básicamente en que desde que inicia el procedimiento y en penal y en cualquier parte de él, la víctima o ofendido podrá solicitar al juez que mientras se resuelve en definitiva el procedimiento penal, que las cosas queden en el estado que se encontraban antes de la posible comisión del delito. ¿Y cómo funciona esto? Es bien sencillo. Nada más realizan la promoción a través de su abogado para que pida la dicha audiencia y le pida al juez que en tanto se resuelva que le permita que las cosas, se insiste, queden en el estado que guardaban antes de la comisión del delito. Hago un ejemplo. El último asunto que me tocó de estos, hace una semana o dos, no recuerdo bien los detalles, pero llevamos tantas audiencias que se le olvidan los detalles, una disculpa. Era un matrimonio que tiene un negocio de materiales y a un lado de su negocio de materiales tiene un terreno y en ese terreno de alguna manera se pusieron de acuerdo para una especie de sociedad con otra persona que tenía un negocio a un lado. Entonces, de alguna manera se entendieron ellos para que ese terreno que dividía un negocio y otro pudiesen utilizarlo como espacio de estacionamiento. No sé qué pasó exactamente ahí, apenas va iniciando este procedimiento, pero una de las personas, no el dueño supuesto de ese terreno, sino el que se asoció con los dueños de los materiales, al parecer, dice la víctima o ofendido, que hubo un arreglo allí económico entre ellos o que se prestaron un dinero, no sé exactamente qué pasó, porque se insiste, apenas se está integrando la carpeta en cuestión. Y resulta que un buen día llegan a su negocio y está cerrado con cadenas y candados y no les permiten ya entrar al terreno que dicen ser propietarios los dueños de los materiales. Entonces van ante la agencia del Ministerio Público a presentar los cargos por despojo de ese bien inmueble. Pero los dueños de ese local de materiales mencionan que obviamente no pueden esperar a que termine el procedimiento penal para que les sea restituido ese terreno, porque ellos lo ocupan para el desarrollo de su negocio, que ahí tienen sus cosas y que incluso no los deja ni entrar esta persona. Entonces, la codificación penal permite, el artículo 111, que desde que inicia el procedimiento, ¿y cuándo inicia el procedimiento? El procedimiento penal, según la codificación actual, empieza desde que se recepciona la denuncia. Allí empieza el procedimiento penal en términos del artículo 211, fracción primera, inciso A. Entonces esas personas presentan la denuncia y al momento de presentar la denuncia, el día siguiente presentan el oficio para solicitud de esta audiencia. Para que, ahora sí que, como se dice coloquialmente, mientras son peras o son manzanas, les regresen su terreno para poder seguir trabajando. Me voy a permitir dar lectura al artículo, es muy breve, pero nos ilustra. Dice, restablecimiento de las cosas al estado previo. En cualquier estado del procedimiento, es lo que les decía ahorita a ustedes,
desde que presentan la denuncia o están en la etapa inicial, en la investigación inicial o la investigación complementaria o en la audiencia intermedia. Ya en la del juicio, según yo, no, porque ahí ya es otro estatus procesal. Pero en cualquier momento del procedimiento, la víctima u ofendido podrá solicitar al juez ordene como medida provisional, eso es bien importante remarcar, provisional, cuando la naturaleza del hecho lo permita, la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito. Como se pueden dar cuenta, esto abarca cualquier clase casi cualquier clase de delitos. Cuando algo te fue despojado, cuando algo te fue robado, cuando un derecho te es restringido, etc. Y dice, o la reposición o restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho. En esta audiencia que les comento en lo específico, lo que sí recuerdo bien es que en la audiencia la persona que dicen indebidamente puso candados y todo eso, él dice que lo hizo, pues como se dice en el argot, se cobró a lo chino. Como le prestaron y no le pagaron, bueno, pues le puso ahí las cadenas y demás para presionarlos al pago. Si le prestaron o no, o eso ya no está a momento de discusión ahorita. La cosa está en que al parecer, de manera indebida, realizó eso. En la audiencia, el artículo al final, en el último renglón, menciona que cuando haya elementos para ello. No está hablando de pruebas, no está hablando de medios de prueba, elementos a criterio del juzgador. Recuerdo que en esa audiencia esta gente me llevó la escritura del terreno a su nombre, la constancia del registro público, recibos de luz, de agua, testimoniales, todo de que efectivamente ellos eran, al parecer, los legítimos propietarios de ese terreno. Entonces, como la litis ni siquiera se judicializaba todavía estaba en la carpeta de investigación en sede ministerial, yo ordené la restitución de esa propiedad de manera provisional hasta en tanto se resolviera para evitar causar un daño mayor. Entonces, a través de esa figura, ya ellos más tranquilos, mientras está la fase procesal, ya pueden gozar de su propiedad, que es parte de su negocio. En otro caso recuerdo también algo parecido, pero aquí fue una camioneta. Unos familiares estaban disputando quién era el legítimo propietario de una camioneta. Y también porque esas cuestiones que son muy comunes, ¿no? Que hacen sus arreglos y salen mal y se quieren cobrar a lo chino, le quita la camioneta como especie de garantía de su pago. Va y reclama, y me acuerdo que la audiencia dice, el supuesto legítimo propietario de la camioneta dice, bueno, juez, es que yo ocupo la camioneta para mi trabajo, y además si este procedimiento va a durar 1 año, 2 años, 3 años, y si al final me devuelven la camioneta, pues me van a devolver, chatarra, me la van a regresar toda hecha a pedazos. Entonces yo ocupo mi camioneta. Si al final en el procedimiento se decide que efectivamente mi hermano tuvo la razón, bueno, pues ya entregaré la camioneta o le pagaré lo que él considera. Pero mientras tanto, que me entregue mi camioneta, porque él tampoco ha podido acreditar que es de él. Yo sí tengo algunos documentos sobre ella. Entonces es la figura del restablecimiento de las cosas. Porque justicia que no es pronta no es justicia. Si a los dueños de los materiales tienen la razón y ganan el procedimiento, después de 2, 3 años, pues su negocio ya cerró, ellos ya quebraron. Y pues ya cuando se les restituya, pues se le podrán reclamar los daños a la otra persona, el menoscabo patrimonial, pero falta que los pueda pagar. Y en el de la camioneta también. Por eso, abogados, es una figura muy, pero muy útil. Utilícenla más. No sé de veras por qué no promueven más esta figura de restitución de las cosas al estado previo en que guardaban, o que los entreguen los objetos, instrumentos o productos del delito, y ya después durante el proceso podrán irse acreditando sobre ello. Cualquier duda, como siempre, quedo a sus órdenes. Gracias, buenas tardes.